Muy bien, Gustavo, aprovechando que tienes el audífono, o digo, el micrófono encendido y aprovechando también que tienes señal en este momento porque estás trasladándote. Cuéntanos en qué situación está, en cuestión de minutos, ¿no? 3, 4 minutos, ¿en qué situación está esto de la batalla legal electoral que MLP está emprendiendo en este momento? Bueno, existen dos frentes, diría yo, por el momento. El primero es eh, un amparo que interpuso la Fundación contra el Terrorismo el día 13 de enero, ¿verdad? Ese amparo lo consideramos totalmente espurio y de mala fe, puesto que lo que ellos indican es que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, ellos lo interpusieron el 13, antes de que empezara el proceso electoral, ¿verdad? Que empezó el 20. Ellos decían que se preveía que se podía violar al menos tres derechos: el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad, establecidos en el artículo 2 y el artículo 4 de la Constitución, si el MLP inscribía a una persona sin finiquito. Cabe señalar que el derecho de elegir y ser electo, en este caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, de inscribir, proponer la inscripción de candidaturas, es una cuestión atributiva, ¿verdad? Es un derecho. El finiquito es uno de los requisitos, que dicho sea de paso, sí se presentó. Entonces, la primera premisa, digamos, el primer supuesto que ellos establecían, se anula, puesto que sí se estaba inscribiendo personas con finiquito. Segundo, en dado caso no hubiéramos presentado el finiquito de alguno de los candidatos, ¿verdad? Es algo que, como decía, una cuestión facultativa a favor de nosotros. Entonces, la única consecuencia jurídica negativa que tendríamos sería la denegación de la inscripción. No así, esto no podría constituir violación a derechos de terceros, ¿verdad? Porque es una atribución que tenemos, y al no presentar el finiquito, cosa que vuelvo a aclarar, sí se presentó, la única consecuencia que podríamos tener de no presentarlo sería que no nos inscribieran, así diciéndolo de manera plana, pero esto no puede constituir la violación de derechos de terceros. Entonces, pues ese frente, ese amparo, ya evacuamos la audiencia, ya nos notificaron de la resolución del auto, donde no les concedieron el amparo provisional a ellos, y, 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 y abrieron a vista durante 48 horas, vista que nosotros ya evacuamos por escrito con nuestros argumentos. Entonces se queda en espera de la resolución y de la sentencia, ¿verdad? De las valoraciones que haga, de las deliberaciones que ellos hagan y la sentencia posterior. Por el otro lado está todo el proceso ante el Tribunal Supremo Electoral. La inscripción con fecha 28 de enero nos fue notificada la resolución en la cual el director general del Registro de Ciudadanos declaraba improcedente la inscripción del binomio presidencial conformado por la compañera Telma Cabrera Pérez como candidata a presidente y el compañero Augusto Jordán Rodas Andrade, candidato a vicepresidente. Todo esto basado en que ellos él aducía, el registrador, ¿verdad? El director del Registro de Ciudadanos, que el, el finiquito del ciudadano Rodas Andrade era inválido. ¿Por qué? Bueno, digamos que son tres características, ¿verdad? Que se establecen: autenticidad, vigencia y legitimidad. La autenticidad quiere decir que es un documento que no es falso, ¿verdad? Que se obtuvo por las vías por las cuales se obtiene. El documento, entonces, del finiquito de Jordán Rodas es, por tanto, auténtico. De ahí la vigencia. La vigencia del finiquito es de 6 meses. Aunque voy a hacer el paréntesis que ayer salió una entrevista de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, donde decía que la vigencia era 6 meses para atrás. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo está ese organismo, ¿verdad? Dirigido. Que la vigencia era 6 meses para atrás. No, aún no lo entendemos, ¿verdad? ¿A qué se refería? Entonces, pues el documento es vigente, puesto que la vigencia es de 6 meses, a partir de diciembre, que se extendió
a favor del ciudadano Rodas Andrade, entonces tiene 6 meses de vigencia, está vigente. Y legítimo, pues es legítimo, puesto que fue extendido, fue otorgado por la institución competente para ello, que es la Contraloría General de Cuentas. Entonces, esas 3 características las posee este documento, ¿no? El día 17 de enero, previo a la apertura del proceso, hubo una denuncia, ¿verdad?, de ciertos hallazgos que aún no sabemos de qué se tratan, ¿verdad?, que por parte del actual Procurador de Derechos Humanos en contra de Rodas Andrade. Y el 19 de enero, el Tribunal Supremo gira una circular, ¿verdad?, administrativa, orientando al personal encargado de verificar los expedientes para que, en el caso del finiquito, ¿verdad?, por medio del código QR, accedieran a la página del finiquito de cada candidato y verificaran una casilla que se llama descripción, ¿verdad? Y en esa casilla, supuestamente, si la casilla aparece 0, es que no hay ninguna observación, pero si hay alguna anotación de alguna denuncia o algo, pues que no procedía a la inscripción. Aparte de sospechoso, esto es totalmente ilegal, ¿verdad? Hubo una coordinación perfecta entre la denuncia, el Ministerio Público, la Contraloría y el Tribunal Supremo, es decir, y la Procuraduría de Derechos Humanos. Órganos que están facultados para fiscalizar y para controlar, digamos. En el caso del Tribunal Electoral es el control político por excelencia, ¿verdad? La Procuraduría de Derechos Humanos, otro de los órganos que fueron, digamos, propuestos, incluidos en la constitución de esas figuras jurídicas de la Constitución del 85, también coordinada con esto. Y bueno, para no ir más largo, ellos fundamentan en esa circular, ¿verdad?, en la que decían que si aparece una anotación en el finiquito, ¿verdad?, en la página del finiquito de un candidato dentro del portal web de la Contraloría, la inscripción no procedía. ¿Por qué esto es ilegal? Primero, porque una circular no tiene ni siquiera el estatuto o la jerarquía de un reglamento, de una norma reglamentaria, ¿verdad? Es nomás una disposición administrativa. Y eso no puede estar por encima de las normas, digamos, ordinarias, constitucionales, de la Constitución propiamente dicha también, ni de los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Guatemala. Entonces, contra esa resolución nosotros interpusimos una nulidad, que es el recurso que establece el artículo 246 de la ley electoral en el caso de los procesos electorales. Ese recurso lo conoció el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo y también lo denegó. Entonces, lo que establece el artículo 248 de la ley electoral es que ahí lo que procede es el amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, procedimos de esa manera. Fuimos notificados de la resolución de trámite el martes de la semana pasada y el día de ayer se notificó la resolución, el auto, que es un auto, ¿verdad? Es una resolución también donde, digamos, se resuelven algunas cosas y en esta resolución no se nos otorgó el amparo provisional. Eso quiere decir que no se nos ampara en este momento provisionalmente porque ellos, según su criterio, dicen que el derecho no está en un peligro inminente, digamos, ¿verdad? Para explicarlo de una manera sencilla. Sin embargo, se abrió a la vista de 48 horas porque el proceso continúa, ¿verdad? El proceso continúa, el proceso no se detiene porque no se ha otorgado el amparo provisional. Digámoslo de esta manera, es una resolución provisional, ¿verdad? Entonces se abre a la vista, ya presentamos nuestros alegatos el día de hoy para evacuar ese plazo de 48 horas y paralelamente, porque tenemos la facultad, apelamos dicha resolución. Cabe decir que en materia de amparo esas resoluciones se apelan ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, a la vez que estamos apelando esa resolución donde no se nos otorgó el amparo provisional, también evacuamos la vista para que el proceso continúe y esperar la resolución final del amparo.
¿verdad? Ahí lo dejaría para no tomar mucho más tiempo y espero las dudas que estén ahí a ver si hubo alguna claridad en la exposición. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. O sea que estamos esperando entonces que la Corte Suprema de Justicia resuelva el amparo, como acaba de indicar Gustavo, es decir, el amparo provisional pues fue denegado, pero sí tienen que estudiar el caso y los magistrados de la Corte Suprema resolver el asunto y luego proceder al Tribunal Constitucional y luego seguramente agotado ello ya nos va a indicar hacia dónde avanza este proceso. Juan Castro, voy contigo, tú estás allí en Huehuetenango. La pregunta, Juan, es jurídico, pero también político. Eh, Recién a partir de finales del siglo pasado, 1990, 89, por ahí, a los pueblos nos reconocen justamente como pueblos, es decir, pueblos como una categoría política. Hasta entonces, categoría pueblo únicamente se le atribuía a los países, a los, digamos, a los que internacionalmente representaban a los estados, ¿sí? Pero en ese convenio 179 nos incorporan a nosotros, los pueblos originarios, como pueblos, como sujetos de derecho, digamos, internacional, diríamos, y por lo tanto también tenemos derechos políticos internacionalmente reconocidos como entidad colectiva. En este sentido, Juan, esta negativa a los pueblos organizados, a las comunidades organizadas en resistencia con identidades culturales determinadas, sería una vulneración a los convenios internacionales que el Estado de Guatemala firmó y ratificó y por lo tanto se estaría saliéndose, digamos, de los principios básicos del derecho internacional. ¿Cómo lo interpretas esto, Juan? Bueno, primero yo pienso que hay que entender que Guatemala forma parte de un concierto de naciones del cual no puede estar excluido. Y en ese sentido hay compromisos internacionales que tienen, eso se entiende dentro del marco del pluralismo jurídico, ¿verdad? Los estados ya no se sostienen solo por su normativa interna, sino tienen que armonizar con los convenios y tratados internacionales. En ese sentido, pues hay muchos convenios que regulan ese derecho de participación política y de presencia que pueden tener los pueblos dentro, incluso ya reconocidos en algunos lugares como naciones, ya no solo como pueblos, ¿no? Entonces, hay una progresividad en relación a los derechos humanos que todos tenemos de formar parte incluso de estos estados que nos eso es en la teoría, pues, pero en la práctica lo que vamos a observar es que el origen mismo de estos estados excluye la presencia de los pueblos. Nosotros no formamos parte de la constitución de estos estados racistas y en ese sentido nuestra ausencia en el estado desde su origen, desde su génesis, la han querido ir parchando paulatinamente. Y una de ellas es que imagínate que casi 140 años después de la creación de este Estado, se nos permite empezar a votar, porque nosotros no éramos parte de los electores en este país. Es hasta la revolución que empieza así. Y más adelante se le permiten a las mujeres también. Entonces ahí, imagínate esa limitación que siempre ha existido. Y luego, pues, imagínate un país donde la mayoría somos pueblos indígenas y que apenas empiezan a haber expresiones políticas que puedan representar esos intereses. Porque hay que entender que los partidos políticos son instrumentos, no son per se la forma de organización de pueblos. Entonces, ahí hay que distinguir. Y fíjate que muy interesante porque lo vamos a hablar quizá más adelante, el caso Yatama, ¿verdad? Versus Nicaragua. El caso Yatama versus Nicaragua es muy interesante porque en Nicaragua los pueblos indígenas dicen, nosotros no nos queremos centrar en esa lógica estatal de cómo se crean los partidos políticos. Nosotros en nuestros pueblos tenemos formas distintas y como entre ellas la meritocracia. Y en esa meritocracia nosotros creemos que la honorabilidad, la honestidad, la forma de vida de alguien en un pueblo lo amerita ser un gobernante. No ser alguien que sea popular e invierta plata para hacer un partido, no. Y quisieron incorporar esa forma de organización para romper esos esquemas electorales y marca un precedente en el 2005, el caso Yatama. Entonces, eso es muy interesante porque eso no ha pasado en Guatemala. Hasta ahorita los partidos políticos se han organizado alrededor de las formas que ha establecido el Tribunal Supremo Electoral y tal vez alguna forma parecida puede ser los comités cívicos, pero al final nos organizamos alrededor de instrumentos
Y esto es muy interesante y eso es lo que a mí me llama la atención de varias expresiones que hay en este momento en Guatemala. Movimiento de Liberación de los Pueblos puede ser una expresión que pueda representar los intereses de muchos sectores, y eso es importante. Dejarlos fuera del proceso electoral es limitar que esos intereses que estén expresados o que ese instrumento que puede ser el canal de esos intereses queden excluidos, queden fuera. Entonces, es una forma de materializar el racismo estructural, ¿sí? Y cómo el filtro que se vuelve el Tribunal Supremo Electoral identifica quiénes sí pueden representar intereses. Claro, todos los partidos de derecha, que son instrumentos de los intereses de los finqueros, de los que explotan los recursos naturales, o hasta de narcos, qué sé yo, ¿verdad? Eso sí pueden pasar fácilmente el filtro, pero aquellos que puedan representar intereses más colectivos, más genuinos, más cercanos a la vida misma y a la forma de organización de los pueblos, parece que hay una tendencia de limitar esa participación. Entonces, obviamente, eso transgrede, pues, pactos internacionales, pactos civiles y políticos, ¿no? La convención misma americana que permite el derecho de elegir y ser electo. Entonces, Guatemala, siendo parte de estas, del Concierto de Naciones, está obligada a respetar y hacer parte de su derecho interno esta armonización con los convenios y tratados internacionales. Y entonces volvemos a encontrarnos en un momento histórico, ¿no? Porque se nos ha dicho siempre que somos los bochincheros, los que antidesarrollo, los que no queremos no creemos en la democracia, pero creamos los instrumentos y no nos dejan participar. Entonces, se puede percibir fácilmente que el Estado está creado como una herramienta para facilitar modelos económicos que se quieren imponer en los territorios. Efectivamente, Juan Castro, me quedo con lo que acabas de decir. En la mañana hablábamos, mientras transmitíamos las diferentes acciones colectivas que estaban haciendo las comunidades, y cuando uno revisa la historia, ¿no? Cuando los sectores excluidos se levantaron en armas, le dijeron, dejen los fusiles, organícense, ¿sí? Se organizaron, dejaron los fusiles. Bueno, una vez que se organizaron, se movilizaron a las calles, etcétera. La gente también, especialmente la oligarquía y los que generan la opinión pública, decían, dejen de generar bochinche, dejen de tapar caminos, ¿sí? Si quieren implementar sus agendas, organícense políticamente, ganen elecciones. Y los pueblos también van pues, detrás de la organización política, crean su propio instrumento político, y diferentes mecanismos de participación política, y cuando están en esa contienda, los tapan el camino. O sea, ¿funciona o no funciona el sistema electoral liberal? ¿Es democrático o no es democrático? Con esta pregunta, antes de irme con Gustavo, ahora voy contigo, Gustavo, te dejo la pregunta, Juan, para que lo vayas también reflexionando. En el fondo, ¿no te parece que la pregunta está en el tema de ¿son o no son ciudadanos los pueblos originarios, los pueblos excluidos que se han organizado a través de un instrumento político, en este caso políticamente, y quieren participar? O sea, en el fondo está el debate está no tanto si eligen o si hay una candidatura, un binomio. En el fondo está si se les permite ser electo, ¿sí? Porque ellos han decidido en asamblea quién los va a representar, ¿no? Y entonces, al parecer que a los pueblos originarios, a los sectores populares del país, solo se les permite votar. Y el derecho a la ciudadanía o la cualidad de la ciudadanía, amigas y amigos, esencialmente implica elegir y ser electo y ejercer función pública, obviamente. Pero si solo te permiten votar, pero no te permiten ser electo, entonces, eso no es ciudadanía. Y por lo tanto, en este momento, el debate, al parecer hay que centrarlo, no sé si estás de acuerdo, Juan, y reflexiona sobre eso, sobre el tema de ¿somos o no somos ciudadanos las y los excluidos en este país? Esa es la gran pregunta, el tema de la ciudadanía, más allá del tema de la democracia, etcétera. Bueno, eso ha sido un debate por muchas décadas, pero ahí está el asunto. Juan, te dejo la pregunta. Voy contigo, Gustavo. Gustavo, estamos conversando con Gustavo y con Juan sobre pueblos y justicia electoral en este país, donde un poeta en estas partes de Centroamérica decía: la justicia es una serpiente que solo muerde a los que andan descalzos, y al parecer en esa onda va el asunto. Gustavo, la pregunta va en doble contigo, es decir, en combo. Una es,
¿Por qué MLP optó por la vía, por la disputa desigual, digamos, judicial, y no fue por una asamblea, ¿no? Digamos, extraordinaria para resolver esta cuestión? Hay mucha gente que se pregunta. Dos, ¿qué procede después que el Tribunal Supremo, digo, la Corte Suprema de Justicia deniegue, digamos, el amparo, le dé la razón al Tribunal Supremo Electoral? Van a proceder ustedes a la Corte Constitucionalidad. La Corte Constitucionalidad, en el hipotético caso, también les niega. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Con esas dos preguntas, Gustavo, por favor, adelante. No, micrófono, Gustavo, por favor. Estás sudando, Gustavo, por alguna parte. Vamos, Gustavo. Así es la costa brava de nuestro país. Voy a contestar primero la segunda, ¿verdad? Porque la primera encierra otra complejidad. La segunda, digamos que la Corte en su resolución final de su sentencia del amparo deniegue, nuevamente nos niegue el derecho a elegir y ser electos, ¿verdad? Que no es solo de los candidatos, de nuestra compañera candidata a presidenta y del compañero candidato a vicepresidente, sino es de la Asamblea de Pueblos que los eligió y del pueblo de Guatemala que tiene el derecho también de tenerlos como una opción para poder votar por ellos. O sea, el derecho a elegir y ser electos no es solamente de inscribirse, ir a votar, ¿verdad? Implica una decisión y la posibilidad de tener otras voces, ¿verdad? Otras expresiones y, digámoslo poéticamente, otros sueños representados en esa papeleta. Entonces, una vez ellos, si ellos deniegan este derecho, o sea, su sentencia no nos concede el amparo, la apelación corresponde de esa sentencia, de esa resolución final de esa sentencia ante la Corte de Constitucionalidad y ellos tendrán la última palabra en el derecho interno. Posteriormente, pues pasaremos al sistema internacional, ¿verdad? En materia de derechos humanos, pero esa es otra historia. Hasta ahí llegaría la fase interna, ¿verdad? De la disputa legal. Como movimiento, a mi criterio, una decisión suficientemente coherente, la de continuar con la vía y no optar por un cambio de candidato, por retomar una asamblea. Primero, por la primera, digamos, razón y que a mí me parece muy contundente es porque no podemos permitir que nos están negando el derecho y a la vez arrodillarnos y hacer lo que ellos quieren. Porque lo que ellos quieren es que elijamos otro candidato e igualmente, de seguro, de la misma manera nos negarían la inscripción. ¿Por qué? Porque está en poder de ellos avalar, ¿verdad?, las asambleas que se realicen para poder llegar a esta elección de otro binomio, digamos, o de otro compañero de fórmula de nuestra compañera Telma Cabrera Pérez, ¿verdad? En sus manos está. Entonces, primero sería obedecerle a ese poder corrupto, ¿verdad? Ese poder instalado por las mafias, ¿verdad? Y el movimiento tiene suficiente dignidad para negarse a obedecerles. Segundo, porque regresar a eso sería ponernos en sus manos más allá de lo que ya, ¿verdad?, tienen todo el sistema. Entonces decirles, bueno, vamos a hacer lo que ustedes quieren y además nos vamos a volver a someter a ver si ustedes, ¿verdad?, avalan las asambleas y a ver si inscriben a la persona o al binomio que queremos inscribir. Entonces sería someternos a su voluntad y someternos a sus decisiones, cosa que el movimiento, como repito, tiene suficiente dignidad para no hacer. Otra razón contundente también es la lealtad política, ¿verdad? La vertiente del compañero Jordán Rodas, su decisión también y el acuerdo al que se llegó para entrar, digamos, para incorporarse al flujo de este movimiento, ¿verdad? Con sus simpatizantes, personas colaboradoras, es un acuerdo de voluntades. Claro, es entre un movimiento que trae décadas de lucha y de organización y una persona que ha sido un funcionario digno, que ha cumplido bien con su trabajo de manera digna y que también se ha opuesto a las mafias y a la corrupción. Pero es un acuerdo y eso implica lealtades. Y el movimiento no podría plantearse como otra política,
porque somos otra política y somos esa política de la dignidad, de la transparencia, de la lealtad. No podríamos plantarnos como otra política cambiando a una persona solamente por una decisión arbitraria y porque el poder mafioso nos lo impone, ¿verdad? Entonces, se opta por seguir las vías, ¿verdad? Además, nos plantearíamos como un movimiento electoralista, cuando sabemos que el instrumento político del MLP responde a los movimientos sociales y al movimiento social mayoritario en su conformación, que es Codeca, ¿verdad? Que es un movimiento que impulsa un proyecto de fundación de un nuevo Estado, ¿verdad? Un proyecto de fundar un nuevo Estado por medio de un proceso constituyente, un Estado donde quepan todas las voces, todos los pueblos, todos los idiomas que cohabitamos en estos territorios. Entonces, no podemos caer en el electoralismo, ¿verdad? Como dije, en ponernos a la merced de ellos. Más o menos por ahí dejaría la respuesta y pues abierto a otro tipo de inquietudes. Gracias, Gustavo. Y finalmente te voy a dejar la pregunta a ti también para estar ecuánime. ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a tomar como movimiento sociopolítico, como MLP, ¿no? Esto es una cuestión. Y lo otro es, ¿cuál es tu análisis de las acciones que están realizando diferentes comunidades, sectores campesinos? Hoy ha habido movilización, manifestaciones en diferentes puntos. Tu análisis también al respecto, pero después vamos a ir con Juan Castro. Pero antes de pasar el micrófono, Juan, vamos a hacer justicia con nuestra audiencia. Vamos a entrar a la página de Radio Victoria y les voy a leer algunos mensajes. Por el WhatsApp también me pueden escribir y allí me pueden seguir también en Ollantay y también en Radio Victoria, CPO, La Mirada de los Pueblos. Estamos transmitiendo también Juventud Plurinacional, Rocinaco Internacional, Alcarajo.org de Colombia y así hay varios otros canales donde estamos transmitiendo. Pero voy a entrar a la página de Radio Victoria. A ver qué es lo que nos dicen allí. Dice Mauricio Shaulón Vélez, la lucha sigue, compañeros y compañeras. Un abrazo fuerte. Claro que sí, Mauricio. Pronto te tendremos también por aquí. Dice Pablo, el derecho a la locomoción violenta, dice Pablo Fraico. Pues eso está interesante, estimado Pablo. Yo creo que la locomoción hace rato está violentado en el país al grado que usted no se puede mover libremente como se mueven mis vecinos en helicópteros o en avionetas privados a otros países, pero usted estoy seguro que quizás no se pueda mover en esa, porque el país está bloqueado, los pueblos están bloqueados. Entonces, yo creo que si se habla de bloqueos, habría que ver por dónde están los bloqueos constantes y permanentes. Pero está bien, vale tu opinión y gracias también por seguirnos y mover este contenido. Pariente Chuy dice, bueno, están debatiendo allí, no vamos a leer las palabras. Dice, Vicente Jerónimo, gracias compañera Vicente, dice, la lucha sigue de los pueblos, duele a quien le duela, pero la lucha sigue hasta la victoria siempre. Dice la compañera Vicente, gracias Vicente por seguirnos y mover también este contenido domingo. Te dice si no te gusta, mejor solo ve sin comentarios y hablas mal, dice cómplice de la corrupción. Están debatiendo ellos, bueno, a veces tenemos que leer ello, pero nos toca. Guadalupe de León dice, él está en San Marcos. ¿En qué momento se violó el derecho de locomoción y hubo libre tránsito para peatones y ambulancias? Están debatiendo esto, claro, porque el argumento es que los carros no tienen libertad de locomoción, las personas sí, entonces dejan pasar a las personas, están hablando de eso, ¿no? Bueno, mafiosos luego salen con su defensa de cómplices. Bueno, están debatiendo allí en Radio Victoria. Está caliente como el ambiente electoral en el país, el debate. Dice, vamos adelante MLP, Rafa González, dice... Kerner CG dice, sigue bloqueado el Zarco. Tengo entendido que creo que ya no hay hoy actividades en las calles, pero de repente sí. Vivian Salazar dice, Codec MLP con su decisión y su argumentación nos está dando cátedra política. Ya quisiéramos un sistema de partidos políticos con esa comprensión profunda de la democracia. Es su faceta representativa, pero también en su faceta directa desde la voluntad de las asambleas. Muy bien, gracias Vivian por seguirnos. Dice Arturo Gaisca, a ver, que vivan los pueblos que luchan desde la dignidad. El león no tendría melena si se dejara esquilar, dice Gaisca, nos está siguiendo desde algún punto. ¿Dónde andará Gaisca? Combatir con manifestación largos indefinidos para presionar con el Tribunal Supremo Electoral, dice Arturo González, quiere más acciones.
Neri González dice, Neri López dice, saludos hermanos, te saludo. Dice, Henry Antonio, no nos detendrán compañeros, sigamos adelante. Bueno, ahí hay mensajes. En Radio Victoria estamos transmitiendo esta tertulia con nuestros colegas abogados, juristas, que como ustedes se dan cuenta, no hay ninguno de los dos lleva corbata, porque de eso se trata, ¿sí? Compañeros abogados, ¿no? Juristas que andan con los pueblos y eso sí nos consta. Voy contigo, Juan. A ver, reflexionanos. ¿Asunto de ciudadanía o asunto electoral? Cuéntanos. Esto de la ciudadanía es una cuestión también que se debate en la historia, ¿verdad? ¿Cuándo se volvieron ciudadanos? Y cuándo éramos súbditos, ¿no? Entonces, imagínate que fuimos ciudadanos a partir de cortarle la cabeza a un rey, supuestamente, ¿no? Y a partir de ahí se nos reconoce como libres, como ciudadanos. Pero bueno, en el contexto guatemalteco vamos a entender que somos ciudadanos porque supuestamente la Constitución Política de la República abraza nuestra forma de ser y somos parte de un Estado que es republicano y democrático y que según el artículo 152 ese poder proviene del pueblo y nosotros se la legamos al Estado. Wow. Pero fíjate eso que tú estabas planteando hace un momento, qué interesante, y por eso yo llamaba a la reflexión sobre el caso Yatama versus Nicaragua. Yatama se sale de la lógica de cómo el Estado nos organiza para hacer nuestros instrumentos, dice, nosotros nos organizamos como tenemos nuestras formas. Y eso es lo que me llama la atención cuando ustedes plantean, es que no nos están diciendo no a Jordán y a Telma, o a Telma y a Jordán. Le están diciendo no a una asamblea, le están diciendo no a una expresión colectiva. Y esa es una diferencia que a mí me parece importante a los otros partidos que tienen dueño, donde el dueño pues pone la música, pone la plata y él es el que manda y él se proclama. O se organiza un grupo de dueños y ponen al que les interesa que represente sus intereses. Porque ¿cuánto está costando una candidatura en este momento en algunos partidos? Tiene precio, man. No son esa expresión colectiva que busca la representatividad, sino que se vuelve, estamos hablando de dos tipos de democracia, la democracia representativa versus la democracia participativa, en esa donde el poder no se concentra en el que representa, sino que el poder está de donde surge, digamos, esas disposiciones que son en asambleas, ¿no? Entonces, si lo ves desde ese sentido, los pueblos no somos ciudadanos para el Estado, porque imagínate, existimos, está bien que existan los indios y son mozos colonos, está bien que existan los indios y son mano de obra barata de los monocultivos o de la explotación minera, está bien si existen los pueblos indígenas, si estamos consumiendo toda la porquería que produce el capitalismo, y cuando digo eso, lo digo en todas sus dimensiones. Entonces, ahí existimos. Pero cuando nos organizamos para entrar al juego del Estado, entonces pulula, ¿no? El clasismo, la lucha de clases. Estos no, porque estos no saben, ¿no? Estos son bochincheros, esto no, cuidado con ellos, porque si nunca han tenido, imagínate cuando lleguen al poder, ¿qué van a hacer? Y te imaginas esa estructura estatal de poder de hombres blancos. Pensarse que una mujer indígena puede llegar al poder, ¿no? Les da miedo, les asusta. Entonces, ahí está reflejado este Estado racista, excluyente, patriarcal. Ahí está. Esa es la expresión, ese es el Estado que tenemos. El sistema electoral puede permitir reflejar el tipo de sociedad que somos por los tipos de gobernantes que vamos a elegir. Y me llama la atención porque la limitación que le están dando a la participación de los representantes del Movimiento de Liberación de los Pueblos es un finiquito. Y el finiquito lo interpreta, imagínate eso, lo interpreta el Tribunal Supremo Electoral como el filtro de la honradez y de la honestidad de algo. Eso es lo que, no es lo distinto de nuestros pueblos, es tu forma de vida, lo que saben de ti, los méritos que has obtenido por haber sido alguien que acompaña, que está con los pueblos, está prestando un servicio, imagínate eso.
Esa epistemología del servicio no se comprende en estas otras lógicas. ¿Sí? Tenés a un Valdizón que se inscribe como candidato después de que fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y van a decirme que él sí tiene un finiquito. Entonces, ¿cuál es ese filtro? En serio, que nos están... Aquí está jugando el Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Y entonces, ¿somos ciudadanos? No, somos ciudadanos de segunda categoría. Somos los que somos útiles para sostener las economías de estos que nos gobiernan, ¿sí? Y para los colegas que están alegando sobre el tema de la locomoción, miren, la protesta, hermanos, la protesta, como lo dijo, tendríamos hablado con el colega hoy, la protesta, dijo Vinicius un día, es la melodía de la democracia. Si no se hace escuchar las voces de los que no tienen voz, no estamos en una democracia. Y nos estamos debatiendo quienes conducen a esto que llamamos democracia. No hay democracia cuando se excluye y cuando existen razones absurdas para limitar esa participación. Yo eso es lo que estoy viendo. Muchas gracias, Juan Castro. Entonces nos dejas el mensaje de prácticamente es un sistema, es una democracia, digamos, formalista, sin contenidos, y se quedan, digamos, en esto del filtro que mencionabas, el finiquito, y no estaban viendo la calidad, digamos, del ser humano, ¿no? Que deberían ser los genuinos o los, por lo menos, pues sí, potables para la representación. Y indicas que entonces hay ciudadanía de segunda clase y ciudadanos plenos. Y este tema de ciudadanía, ¿sabe a dónde nos lleva, amigas y amigos? Y paso el micrófono a Gustavo. Es que si todos no somos ciudadanos, o por lo menos no estamos en igualdad de ciudadanía todos, entonces necesitamos un consenso, lo que se llama en la teoría política liberal, un contrato social ampliado donde todos nos pongamos de acuerdo para constituirnos como iguales, como ciudadanos plenos, todas y todos. Hacia eso nos lleva este debate, ¿sí? O sea, si está en entredicho si hay o no ciudadanía universal en Guatemala, si la respuesta es no hay ciudadanía universal, entonces vamos a la constituyente y allí vamos a constituirnos todos como el principio básico de la igualdad del liberalismo, ¿no? Ciudadanos todos, ¿sí? Hacia eso nos lleva. Y hacia eso también va el tema del colapso de las instituciones, ¿no? Que lo que estaba hablando Juan Castro, ¿no? Pues constituidos con elementos altamente racistas. Y claro, lo que él dice, el miedo no es tanto político, el miedo no es tanto electoral, el miedo en el fondo ni siquiera es económico, el miedo en el fondo es cultural. Y yo diría incluso existencial filosófico, porque temen perder esas certezas, falsas, pero certezas, en las que las élites, la oligarquía, se ha constituido como identidad, ¿sí? Como es esto de existir negando la humanidad de las grandes mayorías, como son los pueblos, ¿sí? Si los pueblos no se asumen, o si se le asuma a los pueblos con identidad, con dignidad, entonces ellos dejarían de existir porque existen ellos en la medida en que niegan esa humanidad del resto. Pero bueno, vamos contigo, Gustavo. Por favor, ¿hacia dónde va qué acciones hay y cuál es tu reflexión de la acción que ocurrió hoy? Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, como decimos, nosotros tenemos la vía legal, ¿verdad? Y seguramente, pues continuamos en eso esperando. No porque necesariamente creamos en esto, ¿verdad? Porque, como repito, el movimiento tiene una propuesta para fundar un nuevo Estado. Aquí quiero hacer un breve paréntesis para decir que por primera vez en el año 2019 irrumpe en el tapete, en el plano, en el ámbito electoral, en la dimensión electoral, digamos, una propuesta de los pueblos, surgida de un instrumento construido por las comunidades, desde abajo, como dicen, ¿verdad? Las comunidades en resistencia, que no se concibe como las bases, no, como las comunidades de resistencia que toman la decisión en sus manos de construir un instrumento y proponer y poner en el tapete electoral que necesitamos fundar un nuevo Estado. Porque la evaluación, si este Estado es evaluado, no pasa la prueba. Este Estado está topando. Y la prueba mayor, a mi criterio, es que ahorita la inscripción del movimiento lo está topando.
el movimiento, el Estado, el sistema está topando al punto de que tiene que denegar la inscripción de un movimiento mayormente indígena y campesino, ¿verdad? Encabezado por una mujer indígena que, como decía Juan, reúne todas las características que ellos han tratado de invisibilizar, ¿verdad? Todos los grupos que han tratado de invisibilizar. Entonces, el sistema está pataleando, ya no tienen fundamento, ya ni siquiera su legalidad es suficiente para protegerlos, porque dijeron, a ver, métanse a nuestra legalidad, va, nos organizamos, nos metemos. Y ahora que se llenan todos los requisitos, el sistema patalea, porque el planteamiento del MLP en el 2019 y ahora en el 2023 ha hecho topar al sistema. El sistema no da más. Se requiere la fundación de un nuevo Estado. Volviendo a la pregunta, me parece para mí bastante inesperados brotes del día de hoy de manifestación fueron expresiones populares, ¿verdad? Yo pienso que los sectores populares, los grupos, los pueblos, la población en general, pues está harta ya de esto. No solo es el sistema en su funcionamiento el que ya no da, tampoco la población ya da, porque la economía ya no da, porque la dignidad, ¿verdad?, de los pueblos ya no da tanta corrupción, para tanto descaro. Entonces, obviamente, son unos brotes populares que están de gente, no de organización y también del hartazgo, ¿verdad? Porque las comunidades salen simplemente sin una convocatoria previa. Ayer sacaron una resolución que está denegando el amparo provisional y que, bueno, muchos pensaron que era el amparo en definitiva, aunque no lo es. Y hoy en la mañana ya estaban saliendo las poblaciones. Una capacidad de movilización y bastante fuerte que si estos grupos mafiosos y corruptos no lo toman en cuenta y son tan miopes, pues tomará su rumbo en la historia, como ya lo repetí. Muchas gracias, Gustavo Maldonado. Tiene dificultades en la transmisión, en la señal. Muchas gracias. Eso sería. Gracias, Gustavo. Continúa con el viaje. Si tienes señal, pues vamos a retornar contigo. Ojalá que recuperes la señal. Voy contigo, Juan Castro. Te lanzo la pregunta y voy a ir a los mensajes que nos han dejado en algunos canales. La pregunta sería, ¿existen casos en los que, por ejemplo, instancias internacionales como la CIDH u otros hayan dado razón a las personas afectadas en la negación de sus derechos políticos de lo que conozcas? Es decir, ¿existe jurisprudencia en la que puedan condenar, en este caso a Guatemala, por esta vulneración del derecho a la participación de una persona en concreto? Y desde nuestra lógica de los pueblos, con esa pregunta te dejo y voy a leer algunos mensajes. Voy a ir a la página de La Mirada de los Pueblos. Ahí nos dejan un mensaje, dice, así de claro, una circular del Tribunal Supremo Electoral no está encima de las leyes que aprueba el Congreso de la República, tampoco sobre la Constitución de la República de Guatemala, dicen en la página de COPAE, y nos están mirando bastante gente por ahí. Vamos a ir a la página de Ollantay, dice Marlene López, excelente. Pedro John Top, compañero Pedro, dice un gran abrazo, mis estimados compañeros. Claro que sí, Pedro. Luis Eduardo Soto Castellanos desde Quetzaltenango nos dice saludos, compas. Objetivo cumplido, dice. Eli Froilán dice, nuestro movimiento sociopolítico se caracteriza por la defensa de derechos humanos. Aceptar lo que quieren imponer esta mafia criminal electoral es violentar nuestros principios como Codeca MLP, dice. Por ello seguimos exigiendo que se respeten nuestros derechos de elegir y ser electos. Seguimos en pie de lucha, dice Florian, y a mover contenido Florian. Dice Rodrigo Carrera, cuenten con mi apoyo, estimado compañero de MLP Guatemala. Indican, nos están siguiendo gente en diferentes páginas y allí vamos a ir dejando. Dice Ángel Coroy, un circular, el fundamento legal, dice. Muy bien,
Esa es la realidad, sí. Así de chueco están las cosas. Una circular intentando ponerse por encima de la Constitución. En la Constitución en ningún momento dice que se le puede prohibir la participación a una persona por una cuestión de un finiquito. En ningún momento dice la Constitución eso, pero bueno. Vamos a ir contigo entonces, estimado Juan. A ver, cuéntanos qué conoces de casos similares. Adelante. Bueno, mira, hay varios precedentes muy importantes que tenemos que mantener y tengo entendido que el Tribunal Supremo Electoral, para denegar la inscripción o declarar improcedente la inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas, citan el caso Yatama versus Nicaragua. No entiendo cómo citan un caso donde Nicaragua fue condenada porque no permitió la participación de pueblos indígenas en una contienda electoral. Y de hecho le ordena al Estado de Nicaragua que tiene que ajustar su normativa para permitir que los pueblos indígenas puedan participar de conformidad con sus formas propias de organización. Esto es muy interesante porque este caso fue en el 2005, pero en el 2011, y quiero también aclarar una cosa aquí, yo cito estos casos porque son casos de estudio y como jurista lo hago, no porque esté de acuerdo o no precisamente con quienes los hayan presentado. Pero, ¿por qué lo voy a hacer? Porque voy a citar varios casos. Existe un caso que se llama el caso de López Méndez versus Nicaragua. Esta sentencia fue emitida en el 2011. Y por eso voy a hacer la aclaración, porque fíjate cómo es la cosa. En Nicaragua, López Méndez pretendía ser un candidato electoral y participar en una contienda, pero le limitaron su participación porque encontraron que tenía hallazgos y precisamente no tenía finiquito, fíjate, o esta certificación que le acreditaba porque él había sido funcionario público. Esa limitación se la pusieron a ellos, a él más bien, en Venezuela, en el chavismo, ¿no? Imagínate eso. Y este caso trasciende a la Corte Interamericana, pero hay un punto importante que cita el tribunal en el caso Yatama, que esto es, para entender lo de López hay que entender lo de Yatama. Yatama dice, no todos los derechos electorales o el derecho a elegir y ser electo no es un derecho absoluto, dice. Puede tener limitaciones. Claro. Y entonces, porque tienen que haber requisitos. Por ejemplo, para ser candidato a presidente tienes que ser mayor de 40 años. No podría ser presidente un menor, alguien de 15 años. Entonces, te ponen ciertos parámetros para poder acceder a eso. Pero esos requisitos, tal como lo dijo uno de los oyentes, no pueden ser superiores a ese mismo derecho y al ejercicio, o a poder ejercitar ese derecho. Entonces, en el caso de López Méndez, se cuestiona si ese requisito es indispensable y puede limitar la participación. Y ahí marca un precedente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, sí es cierto, los derechos no son absolutos y pueden tener limitaciones, pero esa limitación solo puede ser válida si proviene de un órgano jurisdiccional competente con una sentencia que te suspenda tus garantías o tus derechos políticos. ¿Entiendes? Dice, eso lo dice la Corte Interamericana, no lo decimos nosotros. Entonces dice, si hay una sentencia firme donde te meten a prisión 20 años y dicen, también se te suspenden tus derechos políticos, esa persona no puede ser candidata. Esa es la única forma. Y entonces así superan el hecho, la limitación que habían puesto. Es el mismo caso de acá. Es exactamente el mismo. Porque un finiquito, ni siquiera el finiquito con los 3 requisitos que mencionó Gustavo, sino dice, el finiquito debería quedar, no tener autenticidad, tiene que ser redarguido de nulidad en un proceso ante un juez civil. No es vigente, tiene que ser revocado. No es legítimo, entonces, no es legítimo porque no proviene de una autoridad que esté, digamos, autorizada para hacerla. Pero esto no pasa en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Hay una noticia. Sí, es que fíjense que hay una noticia que el señor Jordán Rodas tiene unas denuncias en su contra. Eso ya le rompe su idoneidad y eso ya lo limita. Pero ese requisito esa noticia, ni siquiera sabemos si hay investigación o no, pero esa noticia no es una limitante que provenga de un juez penal que ya haya condenado al señor Jordán Rodas. Entonces, ese requisito debería quedar
superado, no puede ser una limitante. Pero si acaso pensemos que hay, digamos, limitantes, aquí te quiero poner otro caso importante que es una denuncia contra el Estado de Guatemala. Fíjate, la señora Suri Ríos Sosa presentó una demanda en contra del Estado de Guatemala porque a ella no se le permitió ser candidata hace 4 años. Este caso también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la limitante que hay para Suri Ríos es que la Constitución Política de la República